Mis queridos caramelitos bebés, pues entre muchas cosas de las que vamos a hablar el día de hoy tenemos este tema muy importante de Max Verstappen. Porque si de por sí la gente ya estaba dejando de quererlo, estaba empezando a caer de la gracia de muchos, se estaba ganando el odio de otros más. Ahora sí, ya terminó de firmar su sentencia, en la cual pues probablemente mucha gente va a terminar de odiarlo más de lo que ya lo hacían. Y esta razón es porque se metió con todos los latinos. Hizo comentarios que algunos pueden tomar como humillantes y despectivos hacia pues nuestra raza, a todos los latinoamericanos y más que nada la gente que vive en Miami, Florida. Vamos a hablar de muchas cosas muy interesantes el día de hoy y pues quiero comentar nada más que no sé si sepas, pero pues aquí el tío Darius ya tiene el cabello bastante largo y tengo la intención, no sé si sepan, no sé si lo comenté anteriormente, de que pues quiero hacer lo dejé crecer, mi cabello lo dejé largo, porque tengo la intención de donar una buena melena a una noble causa. Pues ustedes saben que se puede donar cabello a organizaciones de personas con cáncer, esto pues para que les puedan hacer peluquines, pelucas. Entonces, pues no sé si por ahí saben, tienen información al respecto. Por favor, escríbanme un DM en Instagram, ahí vamos a estar platicando para informarme más. O sea, porque yo nomás dije, voy a dejarme crecer el cabello para poder donarlo. Y pues bueno, vámonos con las noticias muy importantes porque se dieron muchas polémicas. Ahorita vamos a hablar de puras polémicas que se dieron durante el Gran Premio de Miami 2023. La primera fue una que llamó mucho la atención porque hubo un round de pelea entre Sir Jackie Stewart y Roger Federer. Esto mientras estaban presentando los pilotos llamó mucho la atención porque pues estaba la zona VIP donde estaban los invitados más grandes a este gran premio, en los cuales pudimos ver a Shakira, pudimos ver a Tom Cruise y también pudimos ver a Roger Federer. Pero resulta que Sir Jackie Stewart, el campeón mundial de la Fórmula 1 y actual embajador de la marca de relojes Rolex, estuvo ahí intentando pasar para poder platicar con Roger Federer. Y resulta que el equipo de seguridad que estaba acordonando esta zona VIP no lo reconoció, no lo quería dejar pasar y ahí se hizo el intercambio de palabras, se estuvieron peleando y se hizo una gran polémica. Y todo esto porque realmente, o sea, ve cómo va vestido el señor. Trae siempre sus pantaloncitos cuadrados verdes, trae su boinita verde, la camisa blanca que dice Rolex aquí grandote. O sea, no es cualquier persona, no cualquier tipo se viste con el uniforme, el atuendo de embajador de esta importantísima marca de relojes. Entonces, pues hubo descontento. Por ahí al final, pues hubo quien llegó con el guardia de seguridad y le dijo, oye, güey, ¿entiendes? Jackie Stewart, o sea, déjalo pasar. Creo que es la persona más importante ahorita aquí de todos, no de la cultura pop actualmente, pero sí en la historia del automovilismo. Y pues aquí es donde yo siempre les digo, es importante documentarse, es importante saber del pasado. Bien dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y aquí la situación es que pues tienes que ver quiénes son, tienes que investigar quiénes van a estar para que digas, ah, caray, estoy negándole el acceso a la persona más importante de este gran premio. Y por ahí estuvieron circulando videos en redes sociales acerca de lo sucedido. Y bueno, vámonos a pasar al tema de la polémica de Checo Pérez, donde no tuvo miedo de ir a encarar a la FIA. Así es, la Federación Internacional del Automovilismo llamó a Sergio Pérez después de la carrera para informarle que había incumplido una parte del reglamento deportivo de la FIA. Y esto pues fue una plática larga, se estuvo cuestionando a Checo Pérez acerca de lo sucedido y resulta que la razón de este citatorio, la razón de este importante problema es porque había roto una regla, la cual ya nos enteramos, y es que llegó tarde al desfile de pilotos. O sea, fíjate qué tan puntual, qué tanto llevan el programa dentro de la Fórmula 1, cómo la siguen al pie de la letra, a tal grado de que llegó un poquito tarde el desfile
y se llevó una reprimenda, o sea, se llevó un regaño, no se llevó un castigo, no lo multaron económicamente. Y bien sabemos que, por decir, los pilotos, si no hacen rueda de prensa, se les sanciona económicamente. Si hacen conductas antideportivas, se les sanciona económicamente. Y pues en esta ocasión Sergio Pérez solamente se llevó una reprimenda, un regaño, un llamado de atención, un hey, ponte al tiro. Y pues Checo Pérez estuvo hablando al respecto con los de la FIA, les dijo, oye, espérate, pues estaba cumpliendo con la rueda de prensa, o sea, si no cumplo con prensa, me multas económicamente, por eso llegué un poquito tarde al desfile, y pues a lo mejor ya si hasta estuviera en el baño, ¿qué importa? O sea, no llegó así que tú digas, uy, una hora tarde, no, estuvo presente, nada más pues tenía otras cosas que hacer un poquito antes de ir al desfile. Y bueno, pues esto fue lo que pasó. Checo Pérez no tuvo miedo de encarar a la FIA y de llegar y decirles, es que así está la situación. Vámonos también con el tema de Christian Horner, el director de Red Bull, porque él sabía que en todo momento Checo Pérez iba a estar vulnerable. Y más adelante vamos a hablar acerca de esta situación sobre el neumático medio con el que ningún piloto se sintió cómodo durante la carrera. Y pues claro, o sea, estaba haciendo un calor del demonio durante el Gran Premio de Miami, durante la carrera, la humedad, y el neumático medio no se acomodó con ninguno de los pilotos. Este estaba ocasionando mucho graining, lo que estaba ocasionando pérdida de estabilidad, pérdida de temperatura en los neumáticos. Y pues sabía que pues ya cuando vio el arranque que se habían equivocado y que definitivamente la estrategia debió haber sido haber largado con neumático duro. Pero pues como lo hicieron bien con Max Verstappen, pudo aprovechar la ventaja y supo en ese momento, desde el arranque, desde que vieron los primeros giros, de que ese neumático medio le iba a perjudicar a Checo, y pues desde ahí supo que pues iba realmente a perder bastante tiempo importante, y esto terminó haciendo que Checo Pérez perdiera la carrera contra su compañero Max Verstappen. Lo bueno es que fue una batalla limpia, lo bueno es que estuvo siempre todo bastante bien, que no hubo intenciones de chocar, que pues es un tema por el que el mejor amigo de todos los niños, Helmut Marko, felicitó a ambos pilotos. Y pues esto es lo que realmente queríamos ver, una batalla entre Red Bulls, ahí se dio. Checo Pérez tenía este problema de que pues cambió de medios a duros y sus duros no estaban en condiciones idóneas, y de que ya había perdido muchísimo tiempo importante batallando con esos medios. Vámonos a otro tema muy importante del que hablaba al principio de este video, porque Max Verstappen ya se echó encima a toda la afición, y es que contestó a los que lo abuchearon durante el Gran Premio de Miami, pero ahora sí se dejó ir machín contra la raza este cabrón, porque realmente estos comentarios que hizo fueron con la intención de humillar y de decir, miren dónde estoy, ustedes no están a este nivel, si van a abuchear, chido, si no van a apoyar, chido, y pues al cabo no me importa, porque durante la entrevista post-race se le preguntó a Max Verstappen acerca de qué pensaba de que la gente lo estuviera abucheando, y dijo, mira, te la voy a poner fácil, si hubiera estado perdiendo, estas son palabras de Max Verstappen, si hubiera estado perdiendo, la neta es que todo el mundo hubiera estado contento, no hubiera habido reacción, no se hubiera hablado de esto, pero pues como iba ganando, la gente se enojó, querían que Checo ganara, me iban abucheando y todo este rollo, pero al final de cuentas, miren, yo me voy a llevar el trofeo a casa. Y todos van a regresar a sus casas, a sentarse en un sillón y a seguir criticando. Y espera que eso les dé placer, que eso les dé paz, tranquilidad, y que tengan una velada agradable. O sea, el comentario de Max Verstappen es, yo estoy aquí, ustedes critican desde su sillón, allá váyanse y pues no me importa. Que en parte sí tienen un poco de razón, pues aquí los que estamos haciendo la chamba, los que están haciendo la chamba son ellos, y es muy fácil criticar cuando pues no haces absolutamente nada. Te lo he estado platicando en videos anteriores, es muy complicado estar en un coche de Fórmula 1, es muy complicado estar haciendo lo que hacen estos pilotos, pero creo que no es la respuesta correcta ante un abucheo. O sea, incluso Lewis Hamilton, que fue el más odiado de la temporada 2021, llegó a contestar, a referirse así a los medios. Él siempre el hate, la cuestión de abucheos y diferentes situaciones lo toma bastante así como que, pues gracias por venir a verme, no se mete, no se engancha. Y pues esto te lleva a iniciar con juegos mentales que te pueden empezar a perjudicar y que, ya me estoy abucheando, ya contesté todo eso. No. Pero la neta es que la respuesta de Max Verstappen no está chida. Cómo se refiere al público, cómo está pues ahora sí que término denostativo, no cae bastante bien. Y por último vamos a hablar de Leclerc, porque está molesto, está enojado con el equipo de Ferrari, porque no pueden entregar un coche que realmente les deje competir.
vimos la situación de que Leclerc estaba luchando contra Haas, estaba luchando contra Kevin Magnussen en todo momento y no pudo acercarse, no pudo hacerse cosquillas, no pudo estar realmente teniendo esta ventaja que quería contra el equipo de Mercedes. Entonces contesta el señor Charles Leclerc que para Imola espera que ya el nuevo paquete de actualizaciones funcione perfectamente y que ya dejen de tener este tipo de problemas porque ya no quieren luchar contra Haas y Mercedes, quieren luchar contra Aston Martin. Recuerda que ahorita el equipo de Silverstone es el rival a vencer, no es Red Bull, es Aston Martin sobre el que están tanto Mercedes como el equipo del cabalino rampante. Y bueno, mis queridos amigos, esto es todo por hoy. Quiero aprovechar antes de despedirme que quiero mandarle un gran saludo a un gran amigo, un gran hermano, mi amigo Gonzalo Herrero, que estuvo aquí en mis tierras por unos meses, un gran amigo, mi hermano, buen viaje, te voy a extrañar un chingo, te voy a extrañar de a madre. Espero que tengas una buena vida, una buena aventura. Disfruta mucho lo que viene ahora en esta siguiente etapa, hermano. Te mando un abrazo, que tengas un muy bonito viaje. No le pasó absolutamente nada, simplemente estaba aquí en México y ya va a vivir su vida. Pues él es europeo, entonces por allá va a estar. Amigo, abrazote, cuídate. Te quiero. Y bueno, mis queridos amigos, antes de despedirme, te quiero recordar que por favor apoyes este canal, apóyalo. Ya no si quieres, no, apoya este canal con tu suscripción, activando la campanita, dejando tu like y compartiendo este video con todos tus amigos para que hagan exactamente lo mismo. Si quieres, si quieres no, ve a seguirme en Instagram. Es más, vamos a hacer una cosa. El que no se suscriba a este canal, el que no apoye con su like y el que no comparte este video y el que no vaya a seguirme a mi Instagram, que aquí te voy a dejar toda la información y aquí en la descripción del video, lo digo de una vez, va a tener 7.5 años de mala suerte, Cuidado, Entonces, si no te suscribes, activas la campanita, dejas tu like y compartes y vas y me sigues a Instagram, 7 años de mala suerte. Así es que vamos a ponernos un poquito supersticiosos. Mis queridos amigos, por parte de todo el equipo, yo te agradezco y te recuerdo que nos vemos en la bandera de cuadros. Hasta la próxima.